Este programa es presentado por El Observador, IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. República AFAP. Todas las preguntas sobre tu jubilación tienen respuesta. República AFAP responde. Bienvenidos a un nuevo programa de Claves Económicas por NSTV, programa especial donde vamos a estar analizando, repasando la presentación anual del equipo económico en el foro de ACDE, donde se habló de productividad, de competitividad, de inversiones, de los principales números de la macroeconomía. Estos son los contenidos de esta noche. Hoy, en Claves Económicas, el equipo económico en el foro de ACDE. El encuentro anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Competitividad, inflación, resultado fiscal, política salarial y proyecciones. Hoy, en Claves Económicas, la presentación del ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo. Incentivos productivos, competitividad y cambio estructural. La racionalidad de los incentivos. La caja de herramientas. Evaluación del uso de los instrumentos. Estimación del costo fiscal de los estímulos. Hoy, en Claves Económicas, la presentación del director de la asesoría ministerial, Andrés Massoyer. Competitividad, precio y los determinantes del tipo de cambio real. ¿Hay desalineamiento cambiario? ¿Se está primarizando la economía? La política macroeconómica y el tipo de cambio real. Hoy, en Claves Económicas, la presentación del presidente del Banco Central, Mario Vergara. Inflación y política monetaria. Inclusión y educación, dos caras de la misma moneda. Hoy, en Claves Económicas, por NSTV. Bien, y para analizar lo que fueron todas estas exposiciones, recibimos esta noche a Nelson Fernández y Rodrigo Cambón. Buenas noches. Buenas noches, Gastón. ¿Cómo andan? Buenas noches, muy bien. Bueno, la primera exposición que vamos a ver es la del ministro de Economía, Fernando Lorenzo, ¿no? Las presentaciones anuales en los foros de ACDE son un momento en los cuales el equipo económico da algunas respuestas, también rinde un poco de cuentas sobre algunos temas y esta vez se habló mucho sobre un tema que fue muy polémico con las cámaras empresariales en el año, que es el tema de la competitividad, ¿no? Y también responde cuestionamientos, ¿no? Que fue claro, sí. Algo de eso, la plataforma de este foro anual utilizada para salir al cruce de cuestionamientos que se han hecho a la política económica o algunos resultados o algunas variables. Y una de las primeras frases de Lorenzo fue: competitividad es productividad, es competitividad y competitividad es productividad. Resaltó esa equivalencia que hay para, bueno, que los productos uruguayos puedan salir al mundo y ser competitivos. Vamos a ver la primera parte de la exposición del ministro de Economía. Hablar de productividad es hablar de competitividad estricto sensu. La lucha competitiva es esencialmente una lucha en la que se compite por niveles de productividad. Y toda otra interpretación que jerarquice el problema de la capacidad de competir a largo plazo, que no esté anclado, que no esté apoyado, que no esté fundamentado en la evolución de la productividad, será efímero, carecerá de fundamentos. Las cosas que no ocurren en materia de productividad y de transformación de los procesos productivos en términos de innovación, cambio tecnológico, reorganización del trabajo, jamás podrán ser validadas en capacidad de competir en mercados cada vez más exigentes. Competitividad es productividad y productividad es competitividad. De este modo, hablaremos esencialmente de dos bloques. Uno, un conjunto de políticas que decididamente tratan de impulsar las políticas, la producción, y por eso nos vamos a referir a políticas promocionales, políticas explícitas de estímulo, y tratando de analizar en qué consisten, cuál es su objetivo, cuáles son sus resultados y cuáles son los costos que para la sociedad uruguaya tienen cada una de esas políticas. Porque toda política debe ser sometida al análisis costo-beneficio. Toda política tiene que ser sujeto de evaluación y no hay ninguna de ellas que no requiera de parte de las autoridades un esfuerzo analítico que ayude a la sociedad,
en su conjunto, ¿por qué no al mundo empresario?, a evaluar la naturaleza de las acciones que desde la sociedad, desde los gobiernos se realizan para apoyar el desarrollo de su actividad productiva. Y también nos referiremos a aspectos que tienen que ver con ese otro aspecto de la competitividad, que es el que generalmente empaña la discusión de largo plazo, que es lo que ocurre con el tipo de cambio real como factor específico. Vamos a tratar de ir en profundidad, analizar con rigor analítico aspectos que hoy forman parte de un debate, pero que antes que debate son un conjunto de hechos que merecen ser esclarecidos. Y nosotros pretendemos en esta oportunidad hacer las dos cosas: aportar elementos de análisis, ayudar a esclarecer y ayudar a entender la naturaleza de lo que está ocurriendo efectivamente. No se puede cambiar una realidad si no se la conoce. Bien, esta era la primera parte de la exposición del ministro de Economía, Fernando Lorenzo, que siguió hablando de las políticas de estímulo. Gastón, acá es importante porque hay mensajes, decíamos, hay aprovechar la plataforma de la exposición anual en ACDE para responder cuestionamientos de empresarios que han hablado este año, han puesto un énfasis en lo que a su juicio es la pérdida de competitividad y bueno, medido a través del tipo de cambio real, pero también una discusión político-ideológica que se da al interior del oficialismo, ¿no? Y pone mucho énfasis Fernando Lorenzo, el ministro, que es un hombre del Frente Liber Seregni, en la interna del Frente Amplio, para hablar de algo hay que conocerlo mucho. Y lo que presentó, uno puede estar de acuerdo o puede estar en desacuerdo con lo que presentó el equipo económico, pero había, lo veíamos con Rodrigo, un gran trabajo estadístico, de estudios, de búsqueda, de tener información sistematizada. Por eso él habló de evaluar los proyectos y evaluar los procesos y cómo se han cumplido estas políticas de incentivo y cómo se han aplicado, qué resultados han generado. Estas políticas de incentivo tienen un costo fiscal para el Estado. Entonces, bueno, lo que decía Lorenzo, nosotros tenemos que evaluar cuál es el resultado. Más tarde, él también presentó, según los sectores industriales y productivos, cuál es, en realidad, en relación al costo fiscal que le genera al Estado, qué beneficio le genera, y bueno, ahí evaluando un poco la situación, ¿no? Y ahí Gastón lo que está es decir, claro, lo que decir, ahí el Estado pone dinero, decía, pone de dos formas, decía Fernando Lorenzo. Una, por gasto público directo en lo que pueden ser subsidios. Otro, por lo que se llama gasto tributario, que es el renunciamiento a la recaudación de una parte. Claro, eso es guita. Eso cuesta. Que el Estado pierde de recaudar. Claro, entonces dice, pero después hay un retorno. Hay una defensa del sistema de promoción de inversiones mediante ese gasto. Algo que está discutido porque en el fondo es renunciar a impuestos cuando, es decir, no se renuncia en el caso de impuestos a lo que puede ser el consumo o a la renta del trabajo, que es parte de esa discusión ideológica. En esta segunda parte, Fernando Lorenzo habla sobre los procesos de inversión productiva y sus efectos en la economía y también sobre las políticas de estímulo y las conductas perversas, dijo él, que pueden generar. Claramente el centro de las políticas de estímulo productivo que quieren alentar a un cambio estructural tienen que pasar necesariamente, no hay forma de evitarlo, como palanca para la inversión productiva, porque no hay procesos de transformación productivo que no estén apoyados sobre procesos de inversión significativos, pero además que tengan altos componentes de innovación, de cambio tecnológico y de mejoras, por tanto, en la productividad. No hay forma de que se procesen cambios en la forma de producir que no estén mediatizados por esfuerzos de inversión. Esfuerzos de inversión que, por supuesto, se alimentan de no solo esfuerzos propios de quienes realizan los proyectos, de empresas y empresarios, también las inversiones públicas, también las inversiones en educación, pero en cualquier caso, la calidad de los procesos de inversión y sus características determinan, sin lugar a duda, la trayectoria de largo plazo de cualquier economía. La inversión genera no solo efectos sobre el proyecto en el cual esa inversión está operando, sino que genera efectos y derrama efectos sobre el conjunto de la actividad económica. No hay decisión económica con más capacidad de multiplicación, y eso lo sabemos bien, tanto desde el mundo de la empresa como desde el análisis económico, que la inversión es la actividad, la decisión que tiene más capacidad de transformación y más capacidad de tener efectos de derrame sobre
la sociedad y sobre otros sectores y ámbitos de la economía. Y vaya si la inversión, toda ella, pero en particular la inversión de gran porte, la inversión de significación económica, tiene capacidades de dinamismo y tiene capacidades de generar externalidades más allá de otras formas de inversión. El centro transformador está esencialmente en lo que ocurre en las inversiones. Y los incentivos que se utilizan en nuestro país abarcan reducciones de tasas de impuesto a la renta, exenciones temporales, créditos fiscales por inversión, procesos de amortización acelerada, devolución de impuestos indirectos. Todo eso es gasto, lo que llamamos gasto tributario, porque seamos claros, renunciar a recaudar es igual que gastar. Estrictamente igual desde el punto de vista de las finanzas públicas. Claramente, las políticas de estímulo a la producción requieren de un equilibrio de objetivos. Requieren de consideraciones de eficiencia, consideraciones de equidad y consideraciones dinámicas, estricto sensu, en términos de la capacidad que tienen los estímulos de activar procesos de transformación que en el futuro sean más beneficiosos para el país. Claramente, todo este conjunto de incentivos se hacen con fines justos y nobles, todos ellos, equilibrados. Pero hay que tener mucho cuidado, en general, en los incentivos fiscales, en general, de que esos incentivos no generen conductas perversas ni aprovechamiento de esas situaciones por parte de actores que en lugar de internalizar los objetivos de las políticas públicas, simplemente absorben los beneficios de las políticas públicas para su propio interés y se pierde la capacidad de derramar esos efectos favorables sobre el conjunto de la sociedad. Muy bien, en el próximo bloque vamos a seguir repasando la exposición del ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, en el foro anual de ACDE. Ya seguimos. Seguimos en este programa especial de Claves Económicas analizando la presentación anual del equipo económico en el foro de ACDE. Seguimos con la exposición del ministro Fernando Lorenzo, que siguió hablando sobre los estímulos a la producción. Nelson. Sí, en este foro además esta presentación la hizo delante del presidente de la República, José Mujica, que no estaba previsto que concurriera, pero que en un momento de la exposición se escuchan aplausos, entra, se sentó en la mesa central el jefe de Estado. También llegó luego el vicepresidente Astori, Danilo Astori, que venía de otro foro. Y en el caso del ministro de Economía habló, como decía Gastón, de los estímulos a la producción. Vemos esta parte de la exposición. En este momento tenemos una caja de herramientas en materia de estímulos a la producción que nosotros tratamos de ubicar en un eje, en dos dimensiones. Una, la capacidad que tienen los instrumentos de ayudar a la transformación productiva, al cambio estructural. Y en segundo lugar, el carácter específico, sectorial o el más general, de abarcar toda la economía. Y hemos decidido separarlos en tres bloques. Aquellos que tienen más capacidad transformadora necesariamente tienen que ver con la inversión, con políticas explícitamente diseñadas para atraer o generar inversión. Régimen general de promoción de inversiones, régimen de zonas francas y los regímenes sectoriales especiales que se utilizan para alentar la inversión en determinados sectores de nuestra economía. Con menos capacidad transformadora, pero con capacidad de acumulación importante y de derrame importante sobre la sociedad, tenemos un conjunto de regímenes como los regímenes de Puerto Libre, parques industriales, los estímulos turísticos al sector turismo, la vivienda de interés social, los regímenes de free job. Y quiero que vean que en este listado he ido de lo menos específico a lo más específico en términos sectoriales. Y por último están aquellos que tienen menor capacidad transformadora. El régimen general de exoneración por inversiones de nuestro país es un régimen ciego, absolutamente ciego, que no analiza ni contempla ninguna capacidad transformadora de las inversiones, es simplemente un régimen a efectos de la liquidación de impuestos, pero sin ninguna evaluación, sin ningún compromiso, sin ninguna capacidad de transformación de la realidad. Es simplemente una
una forma más de hacer ajustes contables, permítanme decirlo de esta manera. Después tenemos el conjunto de batería de instrumentos de promoción de exportaciones directas, estímulos directos, incentivos directos, devolución de IVA, el régimen de admisión temporaria, la devolución de tributos indirectos, la prefinanciación de exportaciones, la batería de herramientas con las que desde las políticas públicas se apoya al sector exportador. Bien, Rodrigo, siguió la exposición del ministro Lorenzo hablando sobre el régimen de promoción de inversiones y sobre sus resultados. Sí, Lorenzo hizo especial hincapié en la capacidad de derrame que tiene en el resto de la sociedad o de la economía estas herramientas que puede aplicar para incentivar la producción o el régimen de promoción de inversiones en el resto de la sociedad. Él dijo, hay que evaluar eso, cuál es la capacidad transformadora de estas herramientas para ver si es recomendable o no seguir esos caminos y profundizar esas políticas o esas herramientas, ¿no? Lo vemos. Más de 3.900 proyectos y más de 10.000 millones de dólares pasaron por los mecanismos de evaluación y ya gozan hoy de decretos que dan certezas jurídicas bien firmes a los beneficiarios de los beneficios. Nosotros hace algunos días ya anunciábamos que estábamos haciendo una evaluación del régimen, una evaluación profunda del régimen, y ya procedimos a hacer la evaluación completa de todos los proyectos que evalúa el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿De acuerdo? Todos aquellos que nos toca evaluar a nosotros y otros proyectos que los evalúan ministerios sectoriales, como el Ministerio de Ganadería, como el Ministerio de Industria, como el Ministerio de Turismo. Y nosotros procedimos a analizar la totalidad de los proyectos. Y tratando de entender de esa totalidad de proyectos que habían recibido la aprobación de beneficios, ¿qué era lo que había ocurrido con esos proyectos? El 84% de la inversión que se sometió a análisis para obtener beneficios, 84%, más de 3/4 partes de la inversión ocurrió. Porque si avanzamos en el proceso de desarrollo económico y social, la calidad de lo que hacemos también desde este terreno tiene que ir mejorando. Y las exigencias tienen que ser mayores. No podemos tener el mismo rango de exigencias cuando la tasa de desempleo era de 2 dígitos que cuando la tasa de desempleo se encuentra en los registros más bajos de nuestra historia. Cuando las exportaciones alcanzan su máximo nivel de desarrollo, la valorización de un proceso de expansión de exportaciones tiene que ser matizado por las características de esos procesos. Y, por ejemplo, en un país que necesita equidad territorial, la localización de los proyectos fuera de las zonas de concentración habitual de los proyectos adquiere otra magnitud. Bien, y el ministro de Economía también habló sobre los proyectos de viviendas de interés social, esos proyectos que están llevando a desarrollar algunas construcciones, algunas viviendas en zonas alejadas de la costa, que tienen exoneraciones tributarias para el desarrollador, para el constructor, y que pretenden también que los precios estén ajustados precisamente con ese concepto de interés social. Para algunos están caros para ese concepto, y Lorenzo habló sobre ese tema. Poco se ha hablado del sistema de vivienda de interés social, que es muy específico. La primera vez que se utiliza el régimen de promoción de inversiones para promover vivienda. Y permítanme, ¿por qué lo trajimos aquí, este caso? Porque es un caso muy particular. En Uruguay es reconocido, bien reconocido, que el régimen, que la inversión en viviendas de interés social es prioritaria y es de alta rentabilidad social. Hay consenso en nuestro país sobre eso. Ahora, lo que hizo el régimen fue alinear la rentabilidad social con la rentabilidad privada. Y eso es parte de lo que tienen que hacer las políticas públicas. Alinear la rentabilidad privada con la rentabilidad social. Para eso están los recursos públicos en muchas oportunidades. Bien, y Lorenzo habló sobre el costo de todos estos estímulos de los cuales hablaba, de los estímulos directos a la inversión, a la producción. Claro, Gastón, ahí el ministro también, en estos últimos tapes que vimos, nosotros hemos recortado parte de la exposición que hizo Fernando Lorenzo, habla sobre los mecanismos de evaluación.
a los efectos de considerar que se presentan proyectos de inversión y tienen que ser evaluados a los efectos de ver si encajan en la regulación, si están comprendidos en lo que pueden ser el propósito que se lleva adelante con esto. Por el hecho de decir que hay una inversión, o sea, ese gasto, visto como inversión, y ver cuál es el retorno, lo que decías vos, Rodrigo, del tema del derrame en la economía, lo que es generación de empleo y muchas veces en beneficios indirectos que se... Y directamente, en cuanto al costo fiscal que le genera al Estado estas políticas de incentivo, él señala dos casos y contrastó dos casos. Uno, la industria del software. Él marca, la industria del software tuvimos una política de ayuda, el Estado ayudó, tuvo políticas de incentivo, y ahora la industria del software hace su camino, se le retiraron esos beneficios y firmemente tiene producto competitivo a nivel global. Es un poco lo que en economía a veces se habla como el tema de la muleta, es decir, no acompañar, no tener que dar protección permanente, sino lo que es industria naciente, ayudarlo a formarse y después retirado ese apoyo tiene que seguir caminando. En contrapartida, señaló el caso de la industria de la vestimenta, que todos sabemos, la producción ha descendido, las exportaciones también han bajado en los últimos años. Argentina, ¿no? Obviamente. Él dice, sí, pero él habló de que el factor argentino es parcial, ¿no? O sea, que afecta sin duda. Sin duda que afecta. Pero que el problema ya viene de antes. Ya es un problema estructural de la industria. Entonces, bueno, las políticas de incentivo que ha establecido el Estado para esta industria no han logrado revertir la situación o ayudar a estabilizar y que la industria se mantenga a flote. Y explicó el costo fiscal de estas medidas de estímulo. Lo vemos. Pero lo que quede claro es que hay apoyos, son de envergadura y cuando se les analiza individualmente como contribuyente a alguna de estas actividades, estamos hablando de contribuciones de enorme significado. Y esto después de la racionalización, esto después del reordenamiento de los regímenes. Ahora vamos al costo fiscal de todo esto. Bueno, simplemente el análisis conjunto, del conjunto de estímulos directos a través de los instrumentos que hemos reseñado. Y no estoy contando ninguna partida presupuestal específica de programas de apoyo a ningún sector, que vaya si los hay. Estoy hablando estrictamente del conjunto de regímenes que trabajan sobre gasto tributario o renuncia fiscal, llámenle como mejor les parezca, o sobre beneficios fiscales directos. Estamos hablando de 3,3 puntos del PIB uruguayo. A cifras del año 2012, 1.674 millones de dólares anuales. Luego de la pausa vamos a ver la exposición de Andrés Massoyer, el jefe de la asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, hablando, por ejemplo, del tipo de cambio real y la evolución que ha tenido. Ya seguimos con más claves económicas por NSTV. Seguimos por NSTV con este programa especial de claves económicas repasando la presentación anual del equipo económico en el foro de ACDE. Ahora nos toca ver las exposiciones de Andrés Massoyer, el jefe de la asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas. Habló del tipo de cambio, algo que está muy en el tapete en estos días o en estos meses, sobre la competitividad que pueden tener los productos uruguayos en el exterior y cuánto afecta el tipo de cambio a esa competitividad. Claro, ahí él relativizó. Sí, ahí salió a dar también respuestas a lo que era el documento de la Cámara. El documento de la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, de las gremiales agropecuarias, en fin, aquel documento que era una exposición amplia de las distintas gremiales de empresas. Si uno toma los datos del Banco Central, uno puede encontrar ahí el tema del tipo de cambio real y la evolución. ¿Qué es lo que estamos hablando con tipo de cambio real? Es la relación de los precios en dólares de Uruguay con los países que comercializa, con Argentina, con Brasil, con todo el Mercosur, con nuestra región y tomando los países que son mayor destino de las exportaciones. Ahora, Massoyer dice, pasa la evolución del tipo de cambio real, pero destaca que pese a eso hubo una rentabilidad importante del sector exportador. Que las empresas dan superávit y que las exportaciones siguen en aumento.
vemos el fragmento de la entrevista, del tape. En resumen, creemos que los fundamentos que explican la evolución del tipo de cambio real son los responsables de la apreciación de nuestra moneda. ¿Sí? No es que el peso uruguayo se haya apreciado aleatoriamente o por acciones de políticas macroeconómicas incontroladas o desenfrenadas. Por el contrario, esa evolución del tipo de cambio refleja la evolución de los fundamentos. ¿Hay desalineamiento cambiario? Bueno, para ver si hay desalineamiento cambiario hay que ver las señales. El tipo de cambio real de equilibrio no se puede observar, ¿sí? Nadie sabe cuál es el tipo de cambio real de equilibrio. Sí se observan señales. Si hay señales negativas, uno podría llegar a afirmar que hay evidencia de atraso cambiario. Ahora, si las señales no son negativas, bueno, es más probable de que no haya atraso cambiario. Entonces, una primera señal que queremos marcar es cómo se están comportando las exportaciones, que continúan aumentando su participación en el comercio mundial. Uruguay es de los países que más ha aumentado la participación en el comercio mundial, pasando del 0,03% del comercio mundial a 0,6% en apenas 7 años. ¿Sí? Es decir, nuestros productos están siendo más competitivos si uno lo mide por la participación en el mercado. Y bueno, otra señal para marcar es la rentabilidad que hay en el sector exportador y la capacidad de inversión en el sector exportador. Si el sector exportador invierte, quiere decir que el negocio es rentable, porque si no, no se concretarían las inversiones. Estamos observando que la inversión está en los niveles más altos prácticamente que se tenga registro, tanto de la industria, digamos por información de la Cámara de Industria, como del agro, mirando un poco la importación de tractores, de cosechadoras, sembradoras, etcétera. Vemos que los niveles de inversión en la industria y en el agro son históricamente muy elevados. Y lo mismo ocurre si vemos la inversión total de la economía, que estamos en un nivel máximo si uno excluye la inversión de Montes del Plata, ¿sí? Y mira concretamente cuál es la inversión total, excluyendo eso, vemos que la inversión total de la economía está en un nivel histórico. Por lo tanto, por el lado de la inversión tampoco aparecen señales de atraso cambiario. Bien, Massoyer después, más adelante en su exposición, responde a una crítica que a veces se realiza de que Uruguay está exportando sin valor agregado, ¿no? Productos como primarios. Sí, ese es el tramo que viene ahora, ¿no? Pero fíjense cuando terminaba esta parte de la exposición de Massoyer, iba aquella que es como una discusión permanente, que se da en todos los gobiernos. ¿Hay atraso cambiario? Claro. ¿No hay atraso cambiario? ¿Cómo se mide el atraso cambiario? ¿No? En definitiva, estamos hablando de lo mismo, ¿no? De la relación de los precios en dólares de Uruguay con otros países, fundamentalmente con los que comercializa. Y el equipo económico lo que apuntó es a tratar de demostrar de que no hay un atraso cambiario, ¿no? Pero es una vieja discusión que se ha dado con distintos protagonistas, unos a la ofensiva, otros a la defensiva, y que generalmente los sectores que dependen de exportación o que dependen de exportación de bienes o de servicios, como por ejemplo el turismo, plantean siempre, con aquella cuestión de Uruguay está caro en dólares, ¿no? Y ahí hay como la línea de respuesta hacia eso. Lo otro es lo que vos planteabas, Gastón, sobre el tema ese que incluso se da no solo de crítica a lo que puede ser la oposición, sino dentro del oficialismo, decir, oh, pero esto no se está primarizando, o sea, demasiado, o sea, no se está quedando prisionero de exportaciones de bienes primarios sin valor agregado, ¿no? Vamos a ver qué decía Massoyer. ¿Está primarizando la economía? Bueno, primero, digamos, ¿qué es la primarización, ¿no? La primarización básicamente es consecuencia de lo que en la literatura se conoce como enfermedad holandesa, es decir, cuando hay un shock favorable de un determinado precio o un descubrimiento de un recurso natural que genera ciertos efectos indeseables en la economía, ¿no? En parte porque solamente crece el sector productor de los bienes que reciben ese shock favorable, en parte porque se genera un proceso de desindustrialización y de retroceso del resto de los sectores transables y un cambio importante en el tipo de cambio real. Esa es un poco la definición de primarización y de enfermedad holandesa. Si uno mira
el mercado laboral básicamente no encuentra cambios relevantes. Es decir, el sector transable y el sector no transable no están teniendo cambios significativos en los niveles de empleo. No es que el sector transable, el agro, la industria se esté contrayendo fuertemente y esté aumentando el empleo en los no transables. Por lo menos no es la situación que nosotros vemos y lo vemos desde una perspectiva de mediano y largo plazo. Si uno observa la canasta de bienes exportados, de bienes exclusivamente, uno podría llegar a concluir que sí, que hay un proceso de primarización porque han aumentado las exportaciones de productos primarios, basados en una clasificación de la OCDE que es estándar y que tiene varias debilidades. Por ejemplo, esa clasificación de la OCDE que estamos empleando acá dice que la carne y los lácteos son productos primarios, cuando nosotros sabemos que eso no es producto primario, sino que tiene un nivel de elaboración y valor agregado alto, ¿sí? O esa propia clasificación considera la madera en rolos como algo de manufactura, cuando en realidad no lo es. En fin, estamos trabajando en una clasificación diferente que contemple más la situación uruguaya, pero a priori uno, si mira la producción de bienes, podría decir que sí, que hay una primarización. Pero si en cambio hacemos un análisis más completo, más conceptual, que abarque no solamente los bienes, sino también todas las exportaciones de servicios, las exportaciones de zona franca, etcétera. Es decir, miramos el comercio exterior uruguayo de una perspectiva más amplia, podemos concluir de que no hay primarización. Es decir, los productos primarios en el total de exportaciones de bienes y servicios se mantienen básicamente siendo un tercio de las exportaciones totales. Y ahora vamos a ver las conclusiones de Massoyer en esta exposición en el Foro de ACDE, hablando sobre el régimen cambiario, sobre el rol de la política económica. Los desalineamientos tienen una explicación en el régimen cambiario. O sea, hasta el 2003 Uruguay tenía un régimen de tipo de cambio fijo, ¿sí? O prácticamente fijo. Entonces, los cambios que habían a nivel internacional, ¿sí? La devaluación de Argentina, la devaluación de Brasil del 99, si nos vamos para atrás, la crisis de la tablita del 81 de Argentina, todo generaba una devaluación de las monedas de nuestros socios comerciales y Uruguay no los acompañaba. Entonces ello generaba la situación de atraso cambiario. Esa situación contrasta fuertemente con la realidad actual. ¿Por qué? Porque tenemos un régimen de tipo de cambio flexible y por lo tanto cuando algún socio, la moneda se debilita, Uruguay lo acompaña naturalmente, ¿sí? Pasó en la crisis del 2008-2009 y pasó recientemente con la suba de la moneda en los últimos 12 meses. ¿Cuál es el rol de la política económica? La política económica es muy difícil que pueda afectar el tipo de cambio real de equilibrio y la evolución más guiada por sus fundamentos. Lo que puede hacer la política económica es evitar esos desalineamientos, ir monitoreando, ir controlando, evitar lo que pasó en otros periodos, que como vimos fue nefasto para el país, ¿sí? Uruguay estaba acostumbrado a que si los países devaluaban, Uruguay seguía como si nada, y eso fue lo que generó grandes consecuencias sociales y económicas. Entonces, el rol de la política económica es más bien evitar esas volatilidades extremas que muchas veces puede haber con un mercado tan pequeño como el uruguayo, interviniendo, comprando cuando hay que comprar y eventualmente vendiendo si hubiera que vender para evitar esos desalineamientos. Nelson. Bueno, estas son las conclusiones del economista Andrés Massoyer sobre el tema del tipo de cambio. Esto obviamente no cerró la polémica y los días siguientes siguieron comentarios de economistas. Lo que manifiesta Massoyer es el cambio de criterio en lo que es la política cambiaria, ¿no? O sea, uno dice, se puede regular precio o cantidad, pero no las dos cosas al mismo tiempo. O sea, él dice, hasta el 2003 había un tipo de cambio fijo. En realidad era aquella banda de flotación, ¿no? En la cual el gobierno tenía un margen de un piso y un techo y establecía, comprando o vendiendo, esos límites. Ahora hay un tipo de cambio flexible. El tema es hasta cuándo es flexible, hasta dónde es flexible. Se dice que el gobierno interviene no para fijar el precio en determinado valor, o sea, este no es el valor, lo que dice Massoyer, que el gobierno quisiera que estuviera, sino a dónde lo lleva el mercado y lo que hace el Estado, el gobierno, es influyendo para que no haya volatilidades. O sea, si la tendencia es así, que no haya picos, claro, amortiguar eso.
Esas son las intervenciones. Entonces lo que dice es, el precio del dólar no está donde quiere el gobierno, sino está donde debe estar, y lo que hace el gobierno amortigua. Y lo que toman es esa cuestión de decir, bueno, cuál debe ser el tipo de cambio de equilibrio, y respondiendo de que a su juicio no hay un desfasaje en eso. Algo más sobre este tema habla Mario Vergara, el presidente del Banco Central. Esa exposición la vamos a estar viendo en el próximo bloque. Ya seguimos con más claves económicas en este programa especial sobre la presentación del equipo económico. Seguimos en el último bloque de Claves Económicas, este programa especial sobre la exposición del Ministerio de Economía, del equipo económico, el Banco Central también, en el foro de ACDE. Ahora es el turno de ver la exposición de Mario Vergara, el presidente del Banco Central. En esta primera parte habla sobre la volatilidad del tipo de cambio a nivel global y pone distintos ejemplos y habla obviamente sobre lo que sucede aquí en Uruguay. Lo vemos. El caso de Uruguay es claro en cuanto a que nosotros estamos expuestos a lo que pasa en el mundo, en la región y en el mundo. Y en el mundo están pasando cosas fuertes, importantes, que tienen implicancias sobre los flujos de capitales, que los hacen muy volátiles y que por cuestiones de tamaño nos afectan de manera sustancial. Y por lo tanto desafían las políticas económicas, porque desafían la estabilidad macroeconómica y la estabilidad financiera. En particular, a través de procesos que todos estamos viendo de alta volatilidad en los tipos de cambio en los países emergentes. Todos sabemos que el tipo de cambio es una variable relevante en una economía pequeña y abierta. En el mundo de los tipos de cambio volátiles hay que aprender a navegar en el medio de esa volatilidad. La flexibilidad cambiaria es fundamental para poder hacerlo, y eso lo acaba de fundamentar de manera excelente Andrés Massoyer. Pero lo que está claro es que entonces las políticas tienen que tomar como un dato de la realidad que estamos en este mundo de tipos de cambio volátiles. Bien, y habló mucho también de la inflación, ¿no? La inflación que también se está manejando tanto. Él dijo, bueno, la inflación es preocupante, tenemos que tenerla en cuenta, pero no podemos volvernos locos y perseguir un solo objetivo que sea cuidar la inflación. Tenemos que tener cuidado en los equilibrios. Él graficó bien el tema de los equilibrios en la política económica que tiene que tener el gobierno, ¿no? Para no desbalancear y, bueno, por ir atrás de un objetivo, desbalancear el resto de los parámetros económicos. Igual dejó en evidencia que el dato que les está preocupando es el dato de la inflación. Sí. Y en realidad, más allá de los números, incluso de los números que pudieron verse después que el equipo económico hizo esta presentación, lo que se está viendo es que hay una presión alcista en los precios que impide que la tasa del índice de precio de consumo pueda converger a lo que es la meta del gobierno, ¿no? Puede bajar un mes, puede mejorar otro, pero sigue con esa cuestión de un problema instalado. Vemos lo que decía Mario Vergara. No podemos ser fundamentalistas de un objetivo y olvidarnos de los demás, porque se nos empiezan a caer los platitos. La inflación es relevante, la competitividad es relevante, la estabilidad financiera es relevante. Y tenemos que tener un ojo en cada lado. Eso sí, no en todo momento los platitos giran a la misma velocidad, sino que uno tiene que prestar más atención a los que están girando menos, pero siempre sin fundamentalismos, con pragmatismo, para que todos sigan girando. Nosotros estamos haciendo política económica y en particular desde el Banco Central, política monetaria y políticas de estabilidad financiera con la perspectiva de la estabilidad de precios, de mantener un razonable proceso de competitividad de las empresas uruguayas y de mantener el funcionamiento financiero del país en condiciones de estabilidad. Eso sí, como decía, a veces hay un platito que empieza a girar menos y uno tiene que volcarse un poco más hacia él y hacer girar, ¿verdad?, el palito chino un poco más rápido. Hoy el caso, en otros momentos fueron otros factores. Hoy el punto está sobre todo en la inflación. Creemos que dado el contexto que tanto el ministro como el jefe de la asesoría macroeconómica acaban de
de mostrar, ¿sí? La variable que desentona un poquito es la inflación. Bueno, ese es el platito al que le tenemos que prestar ahora un poquito más de atención, tratar de que gire un poquito más consistentemente. Y para eso es que desde el conjunto de las políticas económicas y en particular desde la política monetaria estamos trabajando. Bien, y para cerrar vamos a ver otro tramo, ¿no? ¿Querías decir algo? La imagen de los platitos, ¿no? Sí. Digo, porque Mario Vergara, como presidente del Banco Central, ha buscado algunas imágenes de ese tipo que son efectivas para entender. Para graficar cuál es la situación de la economía. ¿No? Antes con la inflación, cada vez que le decían, bueno, pero no está en el objetivo. Otro objetivo decía, bueno, pero esto no es pegarle al patito. ¿Qué es pegarle al patito? Capaz que los más veteranos entienden. Puntería. Pero ahora creo que no hay, ¿no? En el parque de diversiones, ellos vienen pasando los patitos, tiro al blanco y había que pegarle al patito. A mí me gustaba ese juego, no sé si sigue ahora. Yo creo, me parece que no hay ahora, ¿no? Ya están mucho más pero avanzados. se ven las películas. Sí, Pero la imagen de pegar el patito era ese. Y él decía, esto no es pegarle al patito. Esto es fijarse una meta y tratar de ir a eso. Ahora utilizaba lo de los platitos, que era algo de circo. Claro, es un juego que hay en el circo donde el malabarista coloca platitos y los hace girar sobre unos palitos. Y bueno, son muchos platitos sobre muchos palitos que hay que hacerlos girar porque si dejan de girar se cae el plato. Entonces, el malabarista tiene que tener cuidado. El cuidado es que todos los platitos sigan girando. Y la economía es así, tiene varios elementos y hay que mantener a todos los elementos de la economía funcionando para que no se detenga o haya problemas. La inflación es uno de los platitos que tiene que girar y tiene que girar bien. Pero darle impulso a ese platito no tiene que hacernos olvidar que hay otros platitos que también tienen que girar. En el último tramo de la exposición de Mario Vergara habla precisamente, insiste en el tema de los equilibrios y habla de la política monetaria y de los números del Estado. Creo que ya no hay dudas, se han despejado las dudas acerca de que el Banco Central tiene una política monetaria contractiva. Pero entonces se pone el énfasis en que, bueno, el Banco Central hace lo que puede, lo que pasa es que no tiene ayuda. Esa no es la visión que tenemos en el Banco Central. Se plantea, bueno, el Banco Central aprieta las tasas de interés o los agregados monetarios, la cantidad de dinero, pero desde el lado fiscal no tiene ayuda, totalmente expansivo, que genera entonces más demanda doméstica y que genera, por lo tanto, más presiones inflacionarias. Desde el punto de vista de las flechitas que relacionan una variable con otra, creo que todos leímos los mismos manuales y efectivamente hay un vínculo entre la situación de las cuentas públicas y los precios. Pero después a eso hay que ponerle números, hay que calibrarlo, ¿verdad? Y un poco el desafío que nosotros siempre nos planteamos es si eso es realmente un elemento central del diagnóstico, es porque tiene que tener números relevantes y por lo tanto definir políticas concretas para manejarlos. Yo sé que a nivel de los analistas, que muchos sí plantean esta hipótesis, hay algunos números hechos, aunque no se hagan del todo públicos. Entonces yo voy simplemente a mencionar a unos números que sí ha hecho el Fondo Monetario y que sí ha hecho públicos, pero que desde ya les digo que no son muy distintos de los números que manejan varios analistas privados en el Uruguay. Y es que por cada punto de inflación que uno pretenda bajar desde el manejo del déficit público o del gasto público, debería reducirse, ¿verdad? O debería reducirse el déficit público en 2,5 puntos del producto. Estamos hablando de que para bajar 2 puntos de inflación, desde ese punto de vista, deberíamos hacer un ajuste fiscal del orden de 5 puntos del producto, más que todo el presupuesto de la educación, 2.500 millones de dólares. Bien, y este fue un resumen de lo que fue la presentación del equipo económico, esta presentación anual que se hace en el foro de ACDE. Esta imagen que da al final fue fuerte y tuvo mucha repercusión, ¿no? E incluso fue producto de alguna confusión sobre el alcance, ¿no? Acá Vergara respondió dos cuestiones, ¿no? Sí. En realidad, ahí ya no hizo una defensa del Banco Central, sino hizo una defensa del gobierno en su conjunto. Diciendo, muchos dicen, el Banco Central da bien la batalla contra la inflación, pero está un poco solo, ¿no? Porque la política fiscal no ayuda, porque la política salarial no ayuda. La política fiscal porque genera déficit, la política salarial porque genera una presión de demanda en el mercado doméstico.
Vergara apuntó a eso y lo manejó de distintas formas. Una por el lado de los salarios, esto que acabamos de escuchar sobre el tema fiscal, diciendo, a ver, si alguien dijera, voy a bajar la inflación, haciendo una simulación, ¿no? En base a estudios. Si alguien dijera, voy a bajar la inflación, 2 puntos, o sea, si la tasa está en 9, llevarla a 7, solo con política fiscal, solo con ajuste fiscal, según estos números que hace, dice, debería, para reducir cada punto, precisa un equivalente a 2,5 del PBI, quiere decir que para bajar de 9 a 7 debería ser un ajuste fiscal equivalente a 5% del PBI. Es terrible la magnitud, más que el ¿no? presupuesto dedicado a la educación. 2.500 millones de dólares. Como diciendo, ¿quién lo haría esto, no? Si de la oposición o si de consultoras privadas le reclaman, ¿quién se animaría a bajar la inflación a través de un ajuste fiscal de esta magnitud que supera el presupuesto de la educación? Eso para decir que la solución no está por esa vía, ¿no? Por eso decíamos hoy al inicio, se utilizó esta plataforma para dar respuesta a críticas, cuestionamientos de distintos ámbitos, incluso donde el gobierno reconoce que la inflación no está en el objetivo, reconoce que no es fácil bajarla y dice que va a tratar de hacerlo en un horizonte de plazo que no de un día para el otro. Y otra vez para demostrar los equilibrios de la economía. Apuntar a la inflación no es solo no se trabaja solo con un elemento, sino que bueno, es una armonía que hay que trabajarla en todos los campos. Bien, Rodrigo Nelson, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, bueno, y compartir lo que fue este foro de ACDE en el cual el equipo económico realizó su exposición anual. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con más programación de NSTV. Que pasen muy bien. Nos vemos la semana que viene. Presentó Y el Observador, IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. República AFAP. Todas las preguntas sobre tu jubilación tienen respuesta. República AFAP responde.